Hola, mi nombre es Bárbara Arizaga y soy host del podcast Aula Magna. En este episodio tenemos a Pablo Lucio Paredes y Luis Espinosa Godet, quienes presentaron una propuesta de mecanismos para distribuir y administrar vacunas ampliamente a la población en Ecuador contra el COVID-19. ¿Solo gobierno o apoyo amplio en el entorno privado? Hola Pablo y Luis, es un gusto tenerles aquí en el podcast de Aula Magna. Hola, buenas, un placer. Sí, un abrazo a todos, Bárbara, a todos. Creo que es un tema bien interesante para compartir. Sí. Sí, definitivamente, y por eso les quería preguntar qué les inspiró a hacer esta propuesta. La verdad es que la inspiración fue de Pablo Lucio, fue él quien tuvo la idea y quien llevó la iniciativa, pero sí quiero reivindicar algo que no sé si Pablo Lucio va a decir, y es que precisamente si la universidad puede aportar en algo a la sociedad, creo que en este caso, en este punto, era uno de los más importantes. Y alguien podrá decir, ¿por qué los profesores de economía se dedican a hablar de estas cosas? Bueno, creo que ante lo que nos enfrentamos es un problema económico clásico, es un problema de distribución y es un problema de cómo hacer las cosas. Así que precisamente era un problema de logística y distribución que creo que los economistas sí que teníamos mucho que aportar, porque era un problema de escasez y la escasez es uno de los principales problemas que estudia la economía. Pero la idea de la inspiración fue de Pablo Lucio. Gracias, Luis, por eso. Yo también le agregaría una cosa a lo que tú dices, que también es un tema de conceptos, ¿no? Creo que partimos de ciertos conceptos para pensar cuál es la mejor manera de hacerlo, quién debe hacerlo, que es una de las preguntas importantes que nos hicimos, ¿no? En el mes bueno, salió en febrero, pero estábamos escribiéndolo desde enero, en el cual prácticamente, al menos en el Ecuador, la visión en general era el gobierno recibe las vacunas y el gobierno se encarga, ¿no? Un poco la idea conceptual era hacer pensar que había otras maneras de hacerlo, ¿no? En el cual el gobierno participaba con el sector privado. ¿Cuáles dirían que son los principales problemas que se han encontrado durante la distribución de las vacunas después de febrero, después de que hicieron este artículo? Pero quizás permíteme, solo para darte la palabra, Luis, pero permíteme poner una primera cosa como concepto, es que sí ha sido un poco extraño esta idea que se ha dado a nivel internacional de que solo los gobiernos reciben las vacunas de las empresas privadas. Y esto en parte de esta idea errónea de que los gobiernos pueden hacer una mejor distribución que los privados, de que pueden hacer una distribución más justa que los privados, y además que en parte los gobiernos han colaborado con los privados a nivel internacional, me refiero con las farmacéuticas para el desarrollo de estas vacunas, y todo eso le daría a los gobiernos una especie de primacía para ser los que reciben, lo cual es un poco extraño, ¿no, Luis? Sí, yo de hecho que quiero decir que creo que es más triste. Creo que ha sido porque no han querido tener el debate. Es decir, había un debate posible sobre si los gobiernos, los privados o lo público y lo privado, que es lo que nosotros planteamos en coyuntura, que yo creo, y eso quiero decirlo desde el inicio de esta entrevista, que nuestro artículo se ha visto reivindicado por los hechos, porque nosotros decíamos en enero que era muy bueno que las farmacias o que los centros privados vacunasen, y ahora lo que vemos en Estados Unidos es vacunación masiva en farmacias y en centros privados, pero que en enero no era tal, y nosotros lo reivindicamos como algo que nos parecía evidente. Sin embargo, ese debate no se estaba teniendo, pero no se estaba teniendo no tanto por motivos logísticos, sino por motivos ideológicos, porque se daba por asumido que el Estado lo tenía que hacer y que el Estado lo iba a hacer bien. Y los que éramos pro mercado decíamos, oiga, el Estado tiene un largo historial de no tener una excelencia logística, deberíamos plantear alternativas, éramos acallados automáticamente, o sea, no había planteamiento del debate. Y creo que el valor del artículo es precisamente reivindicar que debía haber un debate y plantear un debate que ahora en el resto del mundo ya creo que yo me siento reivindicado, es decir, creo que es bastante evidente que se está vacunando con la ayuda de los privados y que en Ecuador sigue en un nivel un poco ambiguo, ¿no? Porque ya se está pidiendo ayuda de los privados para vacunar, sin embargo, el gobierno no lo está haciendo ni explícito ni público. Parece que fuese algo vergonzoso. Parece que no se puede decir que las empresas pueden colaborar para la vacunación. Y por supuesto que pueden. Pero es tal el ataque ideológico desde el otro lado que parece que esto no se ha planteado. Y aquí está el problema, es que los debates ideológicos tienen consecuencias. Y es muy curioso lo que mencionan porque con el resto de vacunas, digamos, vacunas para la varicela, gripe, miles de otras, nunca fue una gestión del gobierno. ¿Por qué creen que esta vacuna sí se asumió como gestión del gobierno y no se llegó a cuestionar de que solo se encargue el gobierno de esto? No solo es que, o sea, el problema que tenemos es que
no es que sea solo gestión del gobierno, es que daban por asumido que era gestión solo del gobierno. Es decir, lo que nosotros planteamos en el artículo es, el gobierno tiene un papel que cumplir en esto, por supuesto, pero no tiene que ser el único papel. Y a nivel internacional, hasta recientemente, hemos dado por asumido que los fabricantes de vacunas solo venden a los estados, lo cual ya era una restricción que había en nuestro artículo, que ahora empiezan a verla bastante sorprendente. Pero luego daban por asumido que una vez que lo recibían los estados, solo podían distribuirlo a los estados, lo cual es bastante absurdo porque todos los países, no solo Ecuador, todos los países tienen dos redes sanitarias, una pública y una privada, y pseudosanitarias, y por pseudosanitarias incluyo farmacias, otro tipo de elementos, hay mucho más. Y daban por asumido que solo había que utilizar una que era la pública porque sí, porque por ideología, por pura ideología. Que incluso creo que lo decimos en el artículo, digamos, al inicio había tan pocas vacunas que, digamos, al inicio era un tema casi obvio que la poca vacuna que había la tenía que dar el gobierno a los prioritarios, que también hay este tema que podemos conversar de qué son los prioritarios, pero digamos, eran tan pocas vacunas, estábamos hablando de 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, que era obvio que, digamos, que el Estado se encargue de los más vulnerables o los prioritarios, ¿no? Pero incluso vimos que en ese pequeño número, que era orientado a una población muy específica, y ya la organización del Estado no funcionó, ¿no? Porque se distribuyó muy lentamente, luego se distribuyó en base a muchos temas de amistades y de relaciones y de vinculaciones políticas, etcétera. Y eso es lo que nosotros decíamos en el artículo. Y no hablando de las primeras 50,000, porque sí pensamos que quizás las primeras 50,000 se iban a hacer adecuadamente, sino hablando en el conjunto de las vacunas, cuando hubiera más, que iba a haber el problema de logística, de lentitud, de corrupción, de vinculaciones, etcétera, ¿no? En el caso ecuatoriano fue sorprendente que incluso en las primeras 50,000 ya hubo esos problemas, ¿no? Y entonces, si uno multiplica los 50,000 a más, es obvio que en el caso ecuatoriano se ha demostrado que la participación de la red privada era fundamental, ¿no? E incluso nos hemos planteado que ni siquiera es un tema solo de la red de salud per se, digamos, farmacias, centros de salud, hospitales, etcétera, sino que las empresas podían perfectamente hacerlos, ¿no? Ahí hemos planteado un cálculo sencillo de, si es que escogemos las 500 empresas más grandes del Ecuador, que evidentemente son empresas que tienen capacidad logística, ¿no? Que incluso en muchos casos, por obligación de la ley, tienen dispensarios médicos, ¿no? Que en general están subutilizados, ¿no? Que incluso tienen el dispensario médico, es decir, ya tienen el 80% de lo necesario. Y si tú haces cálculo, pues veíamos que probablemente las 500 empresas más grandes del país podían vacunar a varios millones de personas si es que tomamos en cuenta sus trabajadores, las familias y además gente del entorno, que nos parecía absolutamente normal que la empresa se ocupe de gente del entorno, o geográfico me refiero, ¿no? Entonces, con eso ya podíamos vacunar a millones de personas y era absolutamente lógico, ¿no? Entonces, por eso este tema de las dos redes nos parecía una cosa tan obvia, ¿no? Tan lógica y tan obvia. Yo quiero recordar que a mí una de las cosas que más me ha sorprendido desde la publicación del artículo es la falta de un debate nacional sobre cómo debe ser el proceso de vacunación. Y quiero recalcar varias cosas que están en el artículo. La primera es, no hay un proceso de vacunación óptimo. Es decir, hay muchos posibles, hay muchos mejores o peores, pero no es que haya un único modelo que sea el ideal. Y hemos visto en decenas de países modelos distintos perfectamente discutibles. Nosotros quisimos aportar a un debate sobre cuál creíamos que mejor. Lo que a mí me sorprende es que es un debate inexistente. Es decir, el gobierno diciendo cosas sí o no, sin que haya otros aportes por parte de otras personas perfectamente legítimos y que estaríamos encantados de recibir, discutir, hablar, contribuir, pero no se han producido. Y el gobierno dice una cosa y luego dice la contraria. ¿Cuál es el problema? Que como no ha habido ni un debate y ni siquiera una explicación pública de cómo va a ser el proceso, y sí que hubo escándalos de prioridades cuestionables, claro que no hay una participación, una involucración ciudadana de ¿cómo vamos a hacer esto? Y algo que debería ser bonito, como este es un objetivo nacional, lo vamos a hacer entre todos, empresa pública, empresa privada, ciudadanos, gobierno, todos vamos a hacerlo, se ha convertido en lugar de un elemento de unidad nacional, en un elemento de confrontación nacional. Y es
muy negativo, porque esto significa y retrasa el proceso, porque ni siquiera se ha producido ese proceso de unidad nacional, esperaríamos que se hubiese producido. Sí, y hablando de estas discusiones, también quería preguntarles, ¿económicamente tiene sentido de que las farmacéuticas solo distribuyan esto a gobiernos y que no sea algo más abierto? ¿Cuál creen que fue el razonamiento tras solo hacer esto con gobierno? Bueno, como lo dijimos antes, ¿no? Es una de las peores decisiones que ha habido, que ni siquiera se generó un debate. Como yo decía, yo creo que parte de esa visión ideológica de que es un tema tan apremiante, tan complicado, que, que el único que puede atender el bien común es el gobierno, lo cual es un absurdo. Creo que lo segundo es esta idea de que no solo que el gobierno puede atender mejor, sino que es el único que puede hacerlo dentro de prioridades que son justas y equitativas, ¿no? Lo cual también es un absurdo, empezando por el hecho de que es bien difícil definir cuáles son esas prioridades. Y lo tercero, me parece que hubo un poco esta idea, bueno, también hubo esta idea de que si hablamos de costos, de precios y una serie de cosas, eso ya es un pecado capital, hablar de costos y precios en un proceso tan importante para la humanidad, lo cual también es un absurdo porque por definición, hables o no hables de costos y precios, hay costos y precios que están involucrados. El que no quieras hablar de eso no mata el problema, digamos así, ¿no? Y por último, también se ha planteado que como los gobiernos han financiado a las farmacéuticas en este proceso, entonces es lógico que los gobiernos sean los dueños de las vacunas, lo cual también es un tema bastante discutible porque hay varios casos en los cuales los gobiernos no han financiado siquiera. El mismo caso de Pfizer es un caso en el cual el gobierno no ha financiado y entiendo que en otro de los casos lo que hizo el gobierno es hacer una precompra de vacunas, o sea, quiso asegurarse vacunas, pero no quiere decir que fue quien hizo el proceso ni lo financió. Entonces, yo creo que es un tema bastante discutible incluso, ¿no? De hecho, yo, desde el punto de vista de las farmacéuticas, creo que ha sido una decisión de aprovecharse del clima de opinión pública internacional, que cree que los gobiernos son buenos por definición, porque, claro, ellos tienen algo que quiere gran parte de la población y muchos demandantes. Y tienen dos problemas. Primero, cuando hay muchos demandantes, probablemente vayan a presionar más con respecto al precio. Y en segundo lugar, es más difícil de gestionar miles de demandas, ¿no? Porque va a haber miles de demandas. Ellos que dicen, solo vendo a gobiernos a nivel público y popular, ¡oh, qué bien! Porque los gobiernos son los buenos los que nos van a salvar. Y a nivel de empresarial, se acaban de reducir de tener miles de demandantes a unos 100, lo cual a su nivel de vender la vacuna mucho más cara les ha beneficiado muchísimo porque han conseguido reducir la competencia por el otro lado. O sea, les ha beneficiado mucho. Si es que desde el principio se hubiera puesto reglas más claras de que este no era un proceso con los gobiernos, de que era un proceso mucho más abierto y libre, sin lugar a dudas las farmacéuticas hubieran desarrollado esto exactamente igual o incluso mejor, sabiendo que no iban a tener limitaciones como las han tenido en el camino. Entonces, de hecho, eso es un tema bastante mal llevado a nivel mundial, ¿no? Hay una de las declaraciones, que no recuerdo qué farmacéutica en concreto, pero de su director general, que dijo explícitamente: yo no acepté subvenciones públicas para el desarrollo de la vacuna porque quería hacerlo de manera rápida y libre. Y evidentemente, si aceptas la subvención, tienes que estar reportando, tienen que estar opinando, gente que no tiene nada que ver, y dijo explícitamente que lo hacía, y fue el primero que lo logró. O sea, ha sido explícito en eso, incluso. Y si mal no recuerdo, quien lo dijo es quien tiene la mejor vacuna, que es Pfizer, ¿no? Eso es. Si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, pero me parece. ¿Han topado La otra cosa, Bárbara, siguiendo la conversación, disculpa que te interrumpa, pero No, sigue nomás. siguiendo la conversación. El otro tema que también creo que fue bastante útil haberlo planteado en enero o febrero es el tema de hacer una estimación de costos, ¿no? Creo que eso también era un tema importante, entre otras cosas porque te muestra que las dimensiones de las que estamos hablando no son ninguna cosa del otro mundo para la economía ecuatoriana. Nosotros llegamos a una cifra que creo que es 600 millones de dólares o algo así, ¿no? Y por ahí he oído cifras de 400, de 700, es decir, nuestra estimación es bastante razonable, y eso que no tenemos todos los elementos, digamos, para poder hacer una estimación más precisa, pero es muy razonable. Y la verdad uno dice, si el tema de la pandemia es tan importante
¿Qué es 600 millones de dólares en la economía ecuatoriana? No es básicamente nada. Si los tuviera que asumir solo el gobierno, 600 millones es nada en relación a los 30.000 millones del presupuesto. Y si lo tiene que asumir, digamos, la mitad los privados y la mitad el gobierno, con más razón, no es nada del otro mundo. Y es lo que nosotros decíamos. Una parte de esto lo tienen que asumir los privados. O sea, las empresas privadas, organícense, ¿no? Cobran, contraten un médico, contraten esto, o sea, involúcrense poniendo el dinero. Nadie estaba diciendo que, es más, en un momento dado hasta planteamos la posibilidad de que las empresas privadas tengan que pagar por la vacuna y luego decidan si les cobran, por ejemplo, si les regalan a una parte de sus empleados y le cobran a otra parte de sus empleados. Yo no veo ninguna razón, por ejemplo, que el alto directivo de una empresa ecuatoriana tenga que recibir la vacuna gratuitamente. O sea, yo no veo la razón para que tenga que ser así, ¿no? Entonces, creo que incluso, como digo, la estimación de costos fue útil para dar una idea de qué estamos hablando, ¿no? Y a mí me parece la estimación de costos importante por otros dos motivos. En primer lugar, es que algo sea tan importante que lo vamos a hacer sí o sí, cueste lo que cueste, no quiere decir que puede costar cualquier cosa. No quiere decir que eso justifica cualquier precio. Oye, no, vamos a ver cuál es el precio razonable. Y en ese razonable también quiero insistir que, como bien dice Paulucio, no es que nosotros digamos estos son 600 millones sí o tiene que ser, no es lo razonable está en torno a 600 millones y hay otras estimaciones en distintos entornos, pero no se necesitó, no es un cálculo económico muy complejo, era un cálculo de razonabilidad, que me parece que es algo que quiero reivindicar, una manera de hacer economía, que luego podemos habernos equivocado, 100 millones arriba, 100 millones abajo, seguro que nos hemos equivocado. Pero para la idea general de esto se puede asumir, me parece que es lo importante, porque creo que en la retórica de la salud es tan importante que lo vamos a hacer, se puede justificar cualquier sobreprecio. Porque como cueste lo que cueste, bueno, entonces que cueste cualquier cosa, bien, ¿no? También puede costar mucho menos. Sí, bueno. Pero también al revés, ¿no, Bárbara y Luis? En el sentido de que, en cambio, algunos decían, esto es tan costoso y tan difícil que no vamos a poder hacerlo. Eso, ¿no? Sí, sí. El otro lado del argumento, sí. La otra parte de algunos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Si el Ecuador no tiene recursos, si no alcanzan, si no se puede, ¿no? También era una forma de mostrar que sí se puede, ¿no? Poco más que nos subían el IVA para poder vacunarnos, ¿no? Para justificar que no se podía, si no, sí. Pero bueno, ¿cuál sería el costo económico de no vacunar? O sea, más allá de lo moral, que sí se debe proteger la salud, el costo económico de no vacunar a las personas y tener una economía tan cerrada también debe ser bien alto. Entonces no se puede balancear un poco, gastar un poquito más en lo que sea vacunas para después recuperar la economía de un país. Es que, y me permito responder antes para dejarle a Pablo Lucio el toro en suertes, es que Pablo Lucio tuvo más contacto con empresarios, yo también tuve algunos, y lo llamativo es que prácticamente todos los empresarios nos decían, ¿cuánto es? ¿$10 la vacuna? ¿$15 la vacuna? Yo vacuno a todos mis empleados y 4 personas más. Y no había discusión, no había problema. O sea, lo tenían clarísimo que evidentemente los $10 de la vacuna era una cantidad ínfima en comparación con tener la empresa, la fábrica, el negocio paralizado 3 meses más, ¿no? Y eso también me parece muy importante como esa idea de unidad de país, de esto no es solo cosa del gobierno, esto era cosa de todos. Y lo tenían que hacer. Y Pablo Lucio tuvo más experiencia hablando con empresarios y la respuesta fue abrumadora. Sí, no, por supuesto. Mira, hagamos cálculos rápidos, ¿no? Si uno dice en una empresa se van a vacunar 5 familiares y 5 personas de afuera, estás hablando de 10 personas por empleado. Digamos que hay una empresa de 1,000 empleados, ¿no? Que es una empresa mediana grande en el Ecuador, 1,000 por 10 son 10,000, ponle $20 por vacuna o $30 por vacuna, te sale a 200,000 o 300,000 dólares. Creo que es obvio que para esa empresa mediana grande del Ecuador, los 200 o 300,000 no guardan ninguna relación con lo que tú decías, Bárbara, que es el costo económico, ¿no? Y si lo miras a nivel macro y tú dices, a ver, vamos a suponer que un buen proceso de vacunación evitaba 1% de la caída del PIB, digamos, ¿no? 1% en vez de 8 que caiga 7, ¿no? Bueno, 1% del PIB son $1,000 millones, ¿no? Y te costaba 500 o 600. ¿No? Y probablemente una vacunación bien hecha no te evitaba 1%, te evitaba más por ciento de caída del PIB. Pero digamos así, tomando cifras muy, muy gruesas, digamos,
le veas por donde le veas. Lo que tú dices, Bárbara, es sin lugar a dudas obvio. Las ventajas para la sociedad eran mucho mayores que los costos, ¿no? Y yo sé que esta no es una pregunta económica, pero como economistas no les preocupa que las personas no se cuestionen esto de acá, de cómo se ha gestionado, porque siento que no ha sido un tema, a ratos sí se siente el fuego del tema de la vacunación, pero hay otros ratos que ya las personas se acostumbran a la situación, pero nunca se ha creado tanto este debate. Como yo decía, Bárbara, yo estoy muy agradecido a ti porque estemos teniendo esta conversación, pero en cierto modo me siento decepcionado con la repercusión que ha tenido este número de coyuntura. No sé si Pablo Lucio tiene otra experiencia distinta, pero por desgracia yo esperaba contribuir a un debate sobre cuál es el mejor proceso, sobre cómo va a ocurrir, un debate que no se ha producido. Y sin embargo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los países, pero también en otros muchos de Europa, como se está siguiendo un modelo parecido al que nosotros proponíamos, que tampoco es que en Ecuador, porque lo ha anunciado, que todavía no está, es llevarlo a los centros de votación. No es lo que está implementado, es lo anunciado solo. Bueno, una interpretación puede ser que en Europa sí leyeron nuestro artículo, ¿no, Luis? Bueno, la traducción al danés ha sido un bestseller, ha tenido un exitazo. La traducción al danés y al noruego han sido increíbles. Pero yo creo, Bárbara, que es el reflejo, desgraciadamente, de algo que sucede en el Ecuador con casi todo. Estamos metidos en el tema de la pandemia y decimos qué pena que no se haya debatido, pero si coges otros tantos temas en el Ecuador, sucede exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, la incapacidad que tenemos en la sociedad para debatir los temas importantes es muy baja, ¿no? Es muy baja. Otro tema mencionado en el artículo muy importante es uno de los aspectos que se debe tomar en cuenta en el proceso, que fue el número 2, que son las prioridades. ¿Cómo creen que deben establecer las prioridades? Porque las prioridades pueden ser como a las personas más vulnerables o lo que va a salvar más vidas. No sé, creo que en esto se ha dado un poco más debate en Estados Unidos porque ahí querían hacer más por grupos étnicos y no por personas vulnerables. Yo, Bárbara, como digo, que siento que se nos ha hurtado un debate que hubiese sido muy interesante para todos. Y este debate de las prioridades es un debate ético que cuando yo me metí a leer más sobre lo que están haciendo otros países, hay muy buenos motivos en distintos campos, como eso de ¿qué queremos evitar primero? ¿Que se contagie más gente? O sea, o las que se contagien tengan mayor riesgo de que vaya peor. Es decir, ¿lo hacemos por edad o lo hacemos por nivel de riesgo? Y una vez que lo hacemos, ¿cómo distribuimos si uno u otro y con qué criterios? Y siento que se nos ha hurtado un debate ético muy, muy interesante. Yo encontré una buena argumentación que era en función de qué nivel de inmunidad de grupo tengas, te convenía más irte a un criterio o irte a otro. Pero, sin embargo, en Ecuador no ha habido ese debate y, por ejemplo, yo que también sigo por obvios motivos la vacunación en España muy de cerca, en España curiosamente se ha optado por un criterio de exposición, ¿no? Va por profesiones más que por edades todavía. Entonces, primero se ha vacunado por profesiones y luego por edades. Una de las cosas que nosotros dijimos en el artículo, que me parece que también ha estado reivindicada, es cualquier criterio estricto, cualquiera estricto, va a ser más lento y peor que criterios laxos. Es decir, si esperamos a que se vacune a todo el mundo de más de 70 años antes de vacunar al primero de 69, vamos a tardar mucho más que si somos laxos con el proceso. Sin embargo, no ha habido aceptación social hacia esto y hay una reivindicación social de ¿por qué han vacunado a mi primo de 50 y a mi madre de 73 no lo han vacunado todavía? Y eso también está siendo muy interesante, porque si seguimos un criterio estricto vamos a tardar más que si tenemos un criterio laxo. Pero, sin embargo, la sociedad en temas éticos parece reclamar un criterio estricto, cuestionable. Sí, cuestionable, porque no existe ningún criterio que sea así una receta perfecta sobre el tema. Y como tú bien dices, Luis, cuanto más estricto lo haces, más complicas y además más llevas a temas de corrupción, digamos, ¿no? De cierta manera. O sea, si a mí me dicen para vacunarte, porque tú tienes tal enfermedad, tienes que llevar 10 exámenes médicos que justifiquen tu enfermedad, ¿no? Entonces yo voy a buscar al final los medios para entregar pseudo exámenes médicos y justificar que yo también hago parte de ese grupo, ¿no? Entonces yo sí creo que como sociedad en estos casos uno tiene que aceptar la famosa frase de que
lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, hay que tratar de hacer lo mejor posible, pero aceptando que puede haber ciertas fallas, ¿no? Y todos los criterios son difíciles, ¿no? Hay el criterio, como se ha dicho, de la edad, hay el criterio de la vulnerabilidad, el de las enfermedades, el de la gente de las ciudades frente al campo, porque la gente en el campo está menos expuesta, ¿no? Porque está menos en contacto con los demás. En fin, hay una cantidad de criterios posibles. Pero a mí me parece que parte del problema que hay es que la sociedad quiere ser excesivamente equitativa, ¿no? Que esa es la palabra que hoy funciona en el mundo. Todo lo tenemos que juzgar bajo el criterio de si estamos siendo 100% equitativos o no. Y entonces entra el criterio. Tú dijiste, uno de los criterios es los criterios de raza, de una serie de cosas. Bueno, eso también genera dificultades, ¿no? Entonces, cualquier criterio que quiere ser demasiado purista, eso es en definitiva el tema, acaba siendo un problema en la práctica, cuando en realidad el objetivo que tú tienes como sociedad es vacunar la mayor parte de gente lo más rápido posible. Ese es finalmente para todos el mejor criterio. Sí, Para todos. Acaba siendo el mejor criterio, ¿no? Sí, y como pregunta de cierre, porque ya se nos acaba el tiempo, quería preguntarles, este artículo fue escrito en febrero. Después de estos meses, ¿tienen algún cambio para sus propuestas o alguna corrección o alguna propuesta nueva? Yo más bien, yo creo, por un lado, siento que hemos salido reivindicados, es decir, esto, pero quizás mi criterio es, a mí lo que me ha sorprendido este tiempo es lo sencillo que está siendo en otros países y que está siendo más sencillo de lo que esperaba. Es decir, una vez que ya está empezando a ser, el problema es que hay exceso de vacunas en muchos países. En mayo tenemos un problema de exceso de vacunas y una violencia. Y eso en enero me parecía impensable que en mayo estuviésemos en esta situación. Y eso creo que va a acelerar también mucho el proceso en Ecuador, porque espero que en breve ya estos países empiecen a donar, o sea, regalar vacunas a países como Ecuador, porque ya hay exceso de vacunas, ya tienen más vacunas que gente de la que se quiera vacunar en muchos países. Y el exceso se ha generado, Luis, no tanto por el lado de la producción como tal, sino por el lado de la distribución. Es decir, el momento que se abrieron todos los mecanismos, como tú decías, farmacias o decías tú, bárbaras, que van a los estadios o lo que sea, digamos, en todo sentido, se abrieron muchísimos mecanismos, pues eso ha permitido llegar a la gente, la vacunación ha sido más rápida y entonces ahora hay un exceso, pero ojo, siempre es un exceso en relación a los que se quieren vacunar. Sí, ¿no? Ya después No en relación al objetivo que tú deberías alcanzar, porque todavía hay un gap entre, digamos, la gente que realmente no quiere vacunarse. Sí. También hay el grupo de gente que dice, yo todavía quiero esperar para ver los efectos que tiene sobre otros, ¿no? Entonces hay todavía eso, entonces todavía no se llega, digamos, en general a lo que sería el razonable, que es alrededor del 70%, ¿no? Pero una cosa, ese 70% es sobre el 100% de la población, pero lo realmente preocupante en el caso del COVID son los mayores de 70 años. Y si a los mayores de 70 años ya has vacunado prácticamente su totalidad, que son los que tienen graves consecuencias sobre su salud, porque el COVID para gente de 30 a 40 es una enfermedad desagradable, como toda enfermedad, pero no mortal o mortal en muy poquitos casos. Entonces, una vez que ya ha llegado a más de eso, ya a nivel social, oye, ya hablamos de otra cosa. Una cosa es estar una semana enfermo, otra cosa es morirte. No es proporcional, son completamente distintos. Pero digamos, para volver a la interacción normal de la economía, se supone que sí debemos subir a ese 70%, porque eso va a permitirnos salir con más tranquilidad y movilizarnos en interactuar. Entonces creo que eso sí es importante y en ninguna parte todavía hemos llegado a eso, ¿no? Pero lo que sí hemos llegado, y hay que insistir en lo que tú dices, Luis, es que hemos llegado a una situación que hoy es mucho más fácil que hace 3 meses. Lo mismo que sucedió con el desarrollo de la vacuna. También en el mes, digamos, de mediados del año pasado, que no está tan lejos, uno decía, la vacuna, ¿cuándo estará? Y la vacuna empezó a estar disponible entre noviembre y diciembre. Es decir, una vez más, la economía, digamos, llamémosle así, la economía capitalista ha demostrado la extraordinaria capacidad que tiene para hacer las cosas, no para hacerlas perfectamente, si es que el criterio es un criterio angelical, digamos, ¿no? Del mundo perfecto, pero en el mundo real de la capacidad para resolver problemas, ¿no? Es extraordinario. La verdad es que, Bárbara, hay que resaltar eso. La manera en que esto se está resolviendo es fantástico, la verdad, ¿no?
Sí, es fantástico. Y por eso les quería agradecer mucho por su tiempo y por haber escrito este artículo. Y ya tendremos muchos temas más para conversar acá en Aula Magna. Gracias. Chao, Bárbara. No te olvides de suscribirte y seguirnos en redes sociales.